Nave espacial, nave espacial, nave espacial. Hey o välkomna till Plastic Love. Hola y bienvenidos a Plastic Love, tu comunidad para hablar de Lego. Y hoy toca día de NAR, por fin. Les cuento que este set que traemos el día de hoy, el cual es el 75402, el caza de reconocimiento agresivo de Star Wars. Tengo que comentar que este set es un set que estamos esperando compartirlo con ustedes desde hace mucho tiempo. Fue muy difícil el no hacerle cambios y modificaciones de inmediato, ya veremos por qué. Quiero compartir contigo también los cambios y modificaciones que le hicimos a este set. Ya les adelanto que es un set fantástico, nos gustó mucho, y con los cambios no me refiero a cambios que sean necesarios o exigentes, sino que el propio set te invita a realizarlos, ¿por qué no? Antes de ir a la reseña de esta hermosa nave, quiero agradecerte por todo el apoyo que hemos recibido en los videos anteriores. Sabes que en esta comunidad no es obligatorio suscribirse, dar likes o comentar, pero si quieres darnos a través de esos medios tu apoyo, siempre serán bienvenidos. Bueno, aquí tenemos esta maravillosa nave. Como les mencioné anteriormente, es una nave de la cual estamos esperando con muchas ansias, y aún han sido mayores las ansias a tratar de modificarla, pero aquí la tenemos ya en su estado original, podríamos llamarlo. Vamos a hacer un pequeño acercamiento para ver los detalles de esta nave, y podemos ver que la nave es una nave bastante grande en comparación con las últimas naves que nos han entregado. Pensé inclusive que iba a ser de pronto un poco más pequeña. Bueno, veamos un poquito los detalles que tiene esta versión del ARC 170. Lo que podemos ver es que tiene estos famosos disparadores. En esta parte debería venir un arma extra, pero en esta ocasión nos regala disparadores. Aquí tenemos pues la función, muy bonita. Es una nave que luce muy bien, aunque ya les aclaro que ha sido bastante difícil el poder, ¿cómo decirlo?, aguantarme las ganas para modificar esta nave. Con lo que digo, no significa que sea una nave que realmente necesite las modificaciones. De hecho, considero que la estética de la nave es muy buena, inclusive llega a mejorar algunos aspectos con su versión anterior, que la del 2010, si no estoy mal es el set número 8088, y lo mejora muy bien, pero eso lo veremos en la comparativa. Vemos los hermosos colores que tiene estas piezas, que son impresas. Esta pieza grande viene aquí totalmente impresa, lo cual contrasta un poco con estas otras piezas de aquí, las cuales lamentablemente son sticker para aquellos que no les gustan sticker. Esta parte de acá también es un sticker, aunque sinceramente esta parte me trae muy bonitos recuerdos de la versión, como mencioné anterior, del 2010. A pesar de que un ligero encogimiento de la nave, no deja de tener espacio para 3 minifiguras de la misma forma que tenía la nave anterior. También tenemos un espacio extra para nuestro asteroide mecánico. Más adelante veremos las especificaciones de las minifiguras. Por aquí podemos ver la funcionalidad, la forma en que fue construido los motores. Vemos también en la parte de atrás que continúa con lo mismo que mostramos anteriormente de las alas. Tiene una estética, como pueden ver aquí en cámara, muy bonita, ya que nos facilita el jugar con ella. Siento que esta nave es bastante estable. Vemos la forma en que fueron realizados en esta ocasión los motores. Vemos sus disparadores en esta área de aquí. Vemos sus disparadores, vemos los motores en la parte de atrás, y el elemento que también era muy reconocible en sus versiones anteriores, como es el blaster trasero, o el sistema de armas traseros más bien. Como novedad, ya no tenemos pues que girar ninguna palanca para que el ARC 170 despliegue sus alas, sino que trae un mecanismo a través del movimiento de esta pequeña palanca, que nos facilita de muy fácil manera
el que despliegue las alas de forma muy rápida, de una forma genial. Realmente es una nave que me fascina, me gusta muchísimo, tanto los colores, su aspecto, todo. Esta nave con la Gunship son mis naves favoritas de la era de la República o de las guerras clon, más bien. Aquí podemos ver algunos detalles de la nave. Una construcción magnífica, la cual vas a disfrutar seguramente muchísimo. Esta nave en particular tiene la opción de que tiene un mecanismo, el cual, como me mostré anteriormente, de abrir y cerrar las alas. Es un agasajo para utilizando técnicas de Technic, y definitivamente es muy entretenido construirlo. Nos divertimos muchísimo al construir esta nave, y por eso es una nave que invita todo el tiempo a mejorarla. No porque, vuelvo y repito, no porque esté mal, no porque tenga muchos defectos, aunque sabemos que no es perfecta, pero definitivamente es muy grato el construirlo. Un defecto tal vez grave, si queremos tocar ese ámbito de que nada es perfecto, y que me pareció de hecho barrabasal error por parte de Lego, es que en la parte de las ventanas tenemos sticker. Creo que si tú eres de los que tienes problemas con sticker, vas a padecer mucho con esto, porque yo, que no tengo muchos problemas realmente con lo que son los stickers, realmente sufrí, porque mi experiencia me dice que cualquier error que tengas en sticker con piezas transparentes es una verdadera pesadilla. Las burbujas, si el cristal te queda mal colocado, si te rebasas de un lado o del otro con el sticker, es terrible. Y en este modelo en especial pasa eso, y no solo una, sino 1, 2 y 3 veces tienes que poner sticker en la nave. Eso es realmente lamentable. Tenemos detalles también en la parte de los pilotos. Vamos aquí, cada uno tiene, disculpen que tengo por aquí las armas. Tenemos detalles en piezas impresas bastante diferenciadas, lo cual me parece bastante bonito, excepto ya en el artillero trasero. El artillero trasero no trae ninguna pieza impresa o algo que haga denotar que tiene su propio sistema como de instrumentos o de manejo de la nave. Bueno, como mencioné, esta es una nave que invita mucho a la modificación, y es debido a que la nave tiene detallitos que se pueden mejorar. En algunos videos, específicamente de un video de Alemania, vi como incluso con una pequeña modificación de 2 piezas puedes hacer de que a través del motor se pueda hacer la apertura de las alas, lo cual me pareció genial. El hecho de que, no sé, invita a que mejores cositas, a que utilices tu creatividad para hacer de tu nave lo que tú realmente esperas. Sin embargo, si esta nave es la primera nave de este tipo que tienes, o es tu primera construcción de Lego, es una nave que te dejará totalmente contento y agradecido, no solamente con la construcción, con las técnicas, con las minifiguras. Digamos que sí está muy bien, nos regala algo nuevo, aunque yo realmente sí estaba esperando un Kit Fisto, un Jedi, el cual, tengo que ser sincero, el mío ya necesita, creo yo, una renovación. Además de aquí ya le veo algunos fallitos y dañitos que no son muy graves, pero me gusta tener mis piezas en la mejor condición posible. Entonces vamos a ver la comparativa de las naves. Bueno, como verán, tuvimos que ampliar un poquito el encuadre de la cámara para que pudiéramos tener una visión más exacta del tamaño y de la relación que tienen estas dos naves. Ahora bien, vamos al lío. Como mencioné anteriormente, es una nave que es un poquito más pequeña, lo cual no me molesta, pero como ustedes pueden ver, la relación de tamaño no es mucha. Podríamos decir que es más o menos como unos 10 centímetros en las alas, y podría decir, como dices que no es mucho, es demasiado, pero realmente creo que inclusive eso hace que sea de hecho una gran mejora, debido a que esta nave, claro, tenemos la funcionalidad de abrir las alas, y todo son alas bastante amplias y grandes, pero si se dan cuenta tienden a curviarse en sus puntas debido al peso que manejan, tanto por el armamento, por las piezas que incorporan las alas. Es un peso que siempre me ha causado un poquito de molestia, digámoslo así, aunque no realmente,
es como, no sé, que me hace sentir que debo cuidarla mucho. Es por esto que esta no es una nave que yo tenga exhibida en el aire o colgada como si tengo algunas de las otras naves que tenemos en la colección. Entonces, en ese caso, considero que la nueva versión es mucho mejor, ya que al no ser tan amplio hace que las alas no se curven. Eso tienes que tener mucho cuidado, porque he visto que en varias modificaciones que se le hace a esta nave, ese es uno de los mayores quejas que de pronto tienen, es que agrandan las alas, pero se les olvida que hay que darle más peso, porque también aumentamos el tamaño de las armas, que considero que sí, la versión original de las películas, el diámetro de esta parte de las armas es mucho mayor, hace que las alas también se doblen, y eso dificulta un poquito la jugabilidad e inclusive la estética, considero yo que se ve afectada por este motivo. En cuanto a nuestra versión del 2010, esta pues tiene piezas más grandes, lo que son estas llantas que hacen que la nave se vea un poco más robusta, más agresiva. Vemos que también tiene mucho más marcado lo que es esta parte de la nave. También vemos que el sistema de armamento pues es doble, y creo que inclusive en esto es mucho mejor esta nave, porque la movilidad de las armas traseras es mucho mayor. Vemos que la forma de abrir, si vemos por aquí el detalle de esto, de este sistema de abrir las alas, es como lo veíamos anteriormente en las naves de, no sé, los X-Wing, que es a través de una rotación constante para que la nave haga el despliegue de sus alas, lo cual pues es un poquito, digamos que antiguo, engorroso, no tan divertido, pero eso es lo que tenemos con esa nave. Vemos que igual esta nave tiene los dos compartimentos para sus 3 clones. De hecho, esta nave viene con el maestro Kit Fisto, el cual yo reemplacé por un clon para tenerlo aquí en esta nave, y también su astrodroide, que lo tengo en exhibición. En esta versión del 2010 también tenemos lamentablemente sticker en sus ventanas, tenemos sticker en esta parte, que es un pequeño detalle que le considero que le hace falta a la nueva, ya que tanto en las películas como en esta versión simulan una ventana que deja ver los brazos de la minifigura. Es más, si notamos aquí, trato de acercarlo sin desenfocar mucho, aquí lo que tenemos, o saben que voy a dejar imágenes más bien, tenemos es como las manos del clon, si nos fijamos, de la minifigura en este caso. También tenemos sticker en lo que son sus alas, y tenemos sticker también en esta parte, lo cual me recordó mucho cuando estábamos poniendo el sticker en la versión nueva. Pues recordé cuando la primera vez que pusimos este sticker en esta nave, la primera vez que la construimos. En la parte de abajo vemos que también se ven los motores, se ve el mecanismo que utilizamos para abrir las naves. El sistema de disparo de este ya no es con dardos, sino que a través de esta palanca, que es la que también nos hace, lo utilizamos para girar la nave, para hacer el despliegue de las alas. Sirve aquí a través de un empujón el disparo de los misiles, lo cual pues da, en este momento precisamente que lo estoy haciendo, me da un poquito de nostalgia con Lego y con todo el historial que tiene Lego, de cómo ha mejorado o ha desarrollado su sistema pues de juego y de jugabilidad, tanto en Star Wars como en todos sus demás sets. También me hace falta un poquito otro sticker, que sí es otro sticker, pero me hace falta para la nave nueva. Esta es una nave definitivamente maravillosa, es una de mis favoritas en mi colección de Lego Star Wars, pero como mencioné anteriormente, considero que ya era hora de una actualización no solamente por nuevas piezas, sino tal vez, por qué no decirlo, corregir algunas cosas, lo cual en la versión nueva lo hace muy bien. Sin embargo, siento que se pierde algunos detalles, como por ejemplo el tamaño del motor. Los motores, dense en cuenta que son unos motores gigantescos a comparación de la versión que tenemos, inclusive en escala se siente que hace falta un poquito más de volumen, pero lo cual también te anima a que tú lo hagas. Y si eres un fan de Lego que ya lleva un tiempo, esta nave va a ser una delicia a hacer las mejoras las cuales ya tenemos aquí en el canal, y vamos a verlas dentro de un rato. Vamos a también analizar las minifiguras, y no sé, la decisión tal vez de cambiar estas armas por algo que no sea tan pesado, hacer un cambio estético en esta parte. Los motores creo que me parece que podría ser útil. Una parte que también muchos de los coleccionistas de todas partes, creo yo, se quejan un poquito, es que faltan piezas aquí, se siente un poquito inestable
Yo creo que es porque Lego quería que esto tuviese un mejor agarre, pero debería haber ¿cómo llamarlo? Un pequeño desnivel aquí, un desnivel que de hecho en la nave de 2010 sí la trae en esta forma como de triángulos en diferentes tipos de piezas en vino tinto y en blanco, lo cual considero que nosotros lo podremos hacer fácilmente. Es más, te invito a que sigas con nosotros en el canal y en este video especialmente para ver de una vez las modificaciones que le hicimos a la nueva nave. Y aquí tenemos ya el ARC 170 con las modificaciones. Como verán, hicimos cambios en lo que son los motores de la nave, los agrandamos un poquito tratando de como llevar esa forma donde, o esa estética más bien, donde los motores van creciendo poco a poco y forman finalmente esa tobera tan grande. Muchos reviews que vi y en muchos videos de modificaciones vi que utilizaban otro tipo de piezas un poco más grandes en este sector, pero el problema es que eran piezas muy complicadas de conseguir, inclusive en la tienda oficial de Lego. Entonces decidimos experimentar y tratar de hacer modificaciones que fueran un poquito más accesibles a todas las personas que tal vez, como tú, están interesados en hacer esa modificación. Esto es una variante de las decenas o centenas de videos que hay ahorita en YouTube mostrando modificaciones. No he visto ninguna modificación aún en español y por eso la traigo en este momento aquí a la comunidad. Otra modificación que le hicimos fue lo de agrandar el tamaño de las armas en sus alas, como siempre cuidando de que no hubiese un aumento de peso significativo, por lo que comentamos anteriormente, que es que estas alas, en cuanto más grandes las hagas y le aumentes el tamaño de las armas, pues vas a crear peso y finalmente las piezas van a tender a ceder, a inclinarse hacia abajo. Dejaré algunas imágenes con las cuales nos sirvió como inspiración y así también puedes utilizarla tú para la comparación de tu modificación. Otra modificación que realmente no quisimos realizar fue el de agregar un arma extra que vendría más o menos de este tamaño en la nave, ya que a mí siempre me ha gustado dejar que la jugabilidad de los sets se mantenga de una u otra forma, y realmente considero que de hecho en Lego fue muy ingenioso dejar este disparador en esta posición, simulando y reemplazando la pieza que vendría ahí, que sería otro cañón. En la parte baja lo que hicimos fue modificarlos a través de estos piezas en forma de triángulos grandes, muy parecidos a los famosos quesos que ya habíamos mencionado en otro video, en el de Batman si no estoy mal. Hay unas versiones que son un poco más largas, de 2x1, para que mantuviese esa estética inclinada, estética que inclusive en la versión anterior de esta nave ya la tenía. Voy a hacer una pequeña comparativa aquí y mostrarles, espero que la cámara nos ayude a lo que me refiero. Como ven aquí se alcanza a notar perfectamente a lo que me refiero. Creo que esta nave ahora quedó un poco más robusta. Aquí les muestro también de nuevo a lo que me refiero de la inclinación. Cuando vean que yo levanto la nave, verán que hay una leve inclinación de las alas hacia abajo y que con el tiempo se puede hacer mayor. Yo siempre esta nave en especial trato de exhibirla con base, o más bien con un soporte en sus alas, para que esa inclinación no sea constante y las piezas no terminen doblándose. Pero continuando con las modificaciones que hice, una de las cosas que siempre me ha gustado de esta nave es que tiene como un como decir, engrosamiento en esta parte, o una forma en que la nave se ve un poco más robusta. En la imagen comparativa verán que de hecho es una parte muy importante de esta nave y lo utiliza como habitáculo de varios de sus instrumentos. En esta ocasión quise hacerle esta modificación a lo que fue la nariz de la nave, y creo que no solamente le da un aspecto más robusto y agresivo, sino que combina muy bien entre los studs y estas partes más lisas. Un defecto que podrán notar por aquí es que sí queda una línea muy pequeñita en esta parte. Realmente esa parte no he sabido cómo solucionarla,
debido a que la matemática y la física de las propias piezas impiden de que esa pieza realmente vaya totalmente adherida al casco de la nave. Sin embargo, es una pequeña hendidura que en lo personal no me molesta en lo absoluto, ni tampoco a Nico, entonces decidí dejarla por ahora así. Si ustedes de pronto ven alguna solución, podría ser una pieza de estas que utilizan en ángulo para acoplar en ese ángulo diferente varias piezas de 90 grados. Podría ser una solución, pero nunca he visto esa pieza, al menos en este color vino tinto, y sería la pieza más delgada que yo conozco de Lego para realizar ese cambio. Por otra parte, también hicimos varios experimentos utilizando varias técnicas en esta posición para darle este ángulo y este efecto a las toberas de la nave, pero realmente después de probarlas no me terminaron de convencer. Realmente creo que esta de hecho es la mejor posición. Quisimos reutilizar partes de la nave de las que nos sobraron, como las podrán ver aquí. Nos sobraron estas piececitas, nos sobraron lo que son estas piezas en forma de patines de hielo y las armas. Yo generalmente trato de que mis modificaciones o mis mods nunca desperdicien o le haga falta a la construcción. Inclusive lo que trato de hacer es que siempre la construcción tenga de hecho más piezas e incluyendo también las piezas originales. Quise hacer este pequeño adorno, digámoslo así, simplemente para acompañarlo, tal vez como una forma de llevar combustible, armamento, o simplemente para montar la nave para después exhibirla de una mejor forma dentro de mi exhibición, valga la redundancia. Entonces quise tenerlo así. Estas son, como dije, las piezas que sobraron. Si las muestro, son estas dos en ángulo vino tinto, las dos armas con sus accesorios y esta parte que hacía parte de las toberas anteriores. Como pueden ver aquí también el tamaño cambia significativamente y hace que la nave se vea, a mi parecer, un poco más cercana a lo que vimos en las películas y al modelo original de Star Wars. Creo que mencioné anteriormente que había un video de un canal alemán donde a través del movimiento del motor podría hacerse que el despliegue de las alas de la nave, pero traté de investigar y de ver un poco más cómo realizarlo, y aún así no me convenció mucho porque el torque que ocasionaba en esta pieza me pareció demasiado, y el chico realmente no explica en ningún momento cómo hace o cómo muestra esos cambios. A mí realmente admiro y agradezco también mucho a aquellos creadores de contenido que realizan esas modificaciones y además te enseñan cómo hacerla, lo cual me parece genial y agradezco mucho. En este caso creo que esos cambios son como evidentes, entonces no voy a hacer un tutorial de cómo los hice. Básicamente voy a explicar que es tratar de mantener, por ejemplo, en la parte baja de la nave hice algunos cambios, se ven algunas piezas. Si ustedes realmente deseas tener esas modificaciones, las modificaciones nuestras, déjame un correo, déjame un mensaje y yo con mucho gusto haré un video solamente para ti explicando cómo fue que hice los cambios. A grandes rasgos y de forma muy rápida puedo decirte que lo que hicimos también fue quitar algunas piezas de aquí para que quedara un poco más recto, no porque no nos gustara la forma anterior, sino que era la forma ideal para poder agregar las toberas de los reactores o de las turbinas de la nave, ya que al ser más grande pues necesita un poco más de espacio y deseaba que siguiera centrado en esta parte del motor. Así que también quitamos algunas piezas aquí de la nave, pero las incluimos en otras partes de la misma para no deshacernos nunca de ellas por lo antes mencionado. Por ejemplo, piezas que nos sobraban de esta parte de aquí que se unían son las que ves acá abajo en esta parte, y lo demás fueron piezas que decidimos comprarlas a través de Bricklink y a través de algunos colegas aquí en Suecia para que pues poder realizar, creo que las modificaciones, al menos que a nuestro gusto, nos parecían necesarias. Más que una necesidad, en general es un placer realizar esos cambios. Creo que eso es una de las grandes ventajas que nos ofrece Lego y que por eso pues en ocasiones creo y considero que muchos canales no consideran estos cambios. Y eso sería todo por lo que es
las modificaciones de lo que es el ARC 170. Bueno, y en cuanto a las minifiguras, hay muy pocos cambios, aunque son cambios tal vez importantes. Al menos para nosotros creo que sí, por algo que ya explicaremos. Empecemos con el astromecánico, que es un R4P44, que sería este, o en español sería R4P44. Es una minifigura que de una vez haremos las comparaciones con sus versiones anteriores. Del lado izquierdo de la pantalla dejaré a la versión nueva del nuevo R170 con la versión anterior. Esa sería ya la versión anterior. Como vemos, no hay cambios realmente drásticos, aparte tal vez de una especie de cromado en lo que es la figura más moderna y algunos detalles un poquito más sofisticados que nos ayudan a diferenciar estos dos astromecánicos de forma bastante fácil. No vemos mayores cambios en la parte trasera de los astromecánicos, aparte de algunos colores por ahí en verde. Vuelvo a resaltar de que la pieza moderna es un poquito más cromada en sus colores. Esta otra más viejita tiene unos colores grises que simulan igual muy bien a nuestro astromecánico y le dan una apariencia también única. Me parece genial que se puedan diferenciar las dos minifiguras de cada una de las naves de forma muy fácil. Hay que tener tal vez un poquito de contexto, o por qué no haberte pasado por este video en tu comunidad de Plastic Love. Así que vamos a la siguiente minifigura. Ahora vamos con los clones. Quiero aclarar que realmente no hay gran cambios en los clones, aparte de pronto variaciones en lo que es su casco. Para lo que es el rostro, las tres minifiguras cuentan con la misma impresión, así que la única diferencia real sería en los cascos. Tenemos aquí a lo que es Oddball, y a Oddball en su versión más viejita la tenemos de este color, una pequeña variante no tan detallada en su casco. También viene con los mismos detalles en su ropa. Vemos entonces la mayor cantidad de detalles en sus pies, en sus piernas, en su traje en general. Creo que los detalles son un poco mejor. Por eso yo aquí en este video quiero resaltar algo que siempre hemos comentado, y es que momento para coleccionar Lego es tu momento. Para nosotros es el ahora, es el ya. Experiencias, por ejemplo, como esta, mejor calidad e impresiones en la figura nueva. Y vemos pues también que en la figura un poco más vieja hay detalles, claro, muy relevantes y muy bonitos para la época, pero que ya se sienten un poquito antiguos, un poquito ya que necesitaban una renovación, digámoslo así. En la parte de atrás vemos también detalles, pero considero aún que las nuevas piezas vienen mejor representadas para lo que vimos en la película. Inclusive aquí, entrando en lo que es la expresión de las minifiguras, vemos también algunas diferencias tanto en lo que es su visor y la forma en que están impresas. Me parece que esta logra más el aspecto de que el rostro está detrás de los lentes y no como en esta, que es un poquito confuso o difícil de saber realmente dónde están sus ojos. Como vemos, tampoco ninguna de las dos minifiguras trae rostro alternativo. También me gusta el cambio de tonalidad de piel en las minifiguras. Yo creo que otro avance bastante importante es, como podemos ver en esta parte de aquí abajo, los detalles del casco, detalles en esta parte, detalles que también la figura anterior carece de ellos. Déjenme darle un poco de acercamiento a ver si nos deja la cámara a lo que es el casco. Aquí tenemos un poquito más de detalles en el casco de Oddball. En su versión moderna, y ahora veamos en su versión un poco más antigua. A nuestra minifigura ya se ven el paso de los años, no solamente por el desgaste y el uso, sino también por la calidad de la impresión. Vamos ahora con el otro clon piloto, que básicamente las diferencias son las mismas que vimos anteriormente, pero aquí hacemos una comparativa con su otro compañero. En este caso nos referimos a Jack. El clon Jack, vemos que también el cambio de detalles en sus impresiones son mucho más relevantes en esta ocasión. Una minifigura muy bonita y definitivamente
se ve la evolución o el desarrollo más bien de lo que son las figuras de Lego. A pesar de que en ese aspecto mucha gente se queja, yo considero que, o al menos en mi opinión, es muy notable el cambio de calidad y, por qué no, de avances en las piezas del Lego. Los detalles tanto en el torso, cuerpo y espalda son exactamente los mismos que en el anterior, y también pasa lo mismo con sus rostros o la falta de rostros alternativos en las dos piezas. Vemos aquí de forma un poquito más detallada los detalles de impresión en el casco de nuestro piloto clon. Pasamos con el último piloto clon de la nave nueva del ARC 170 y es un clon genérico, no trae nombre, pero digamos que está bien y tú mismo puedes bautizarlo, darle el nombre que tú prefieras. Pasemos a los detalles tan bonitos que tiene. Inclusive esto es un detalle muy bonito, como ya mencioné. Este es un detalle la cual también venía en la nave del 2010, entonces me parece muy bonito. ¿Cuál sería el equivalente a esta nave? Pues aquí sí no hay comparación alguna, y es que en la otra nave tuvimos al maestro Jedi Kit Fisto. Es una minifigura la cual aprecio muchísimo, pero también reconozco que ya necesito una nueva versión con más detalles, un poquito más moderna, no sé, y además que mi minifigura ya siente el paso del tiempo, como ven por aquí, y no sé, me fascina mucho su espada. De hecho creo que tuvimos mucha suerte con esa espada que venía con tantos defectos. No sé si deme un segundo, retrocedo un poco este. Y con nuestro maestro Kit Fisto tengo que hacer varias aclaraciones, y es que estos daños que tiene aquí como la espada no son casualidad. De hecho fue una pieza que estuve buscando por mucho tiempo. No es un daño por desgaste, sino que es una pieza original de Lego, la cual venía así, y eso nos gustaba mucho porque recordaba mucho la estética con lo que vimos en la serie animada de Clone Wars, donde la textura del sable de luz de Maestro Fisto era algo diferente. No sé si era porque era un Jedi de ambiente acuático o simplemente porque cuando lo vimos utilizar este sable en el agua y eso causaba algún efecto en el agua y en el sable en sí. Pero nos fascinaba ese sable, y es por eso que también es una minifigura de nuestras más apreciadas dentro de nuestra colección. No tiene mayor cantidad de detalles, viene con ese café que es tan delicado. Es una pieza que no tiene muchos detalles en lo que es de impresión, pero también viene con ese café que a muchas personas causa un poco de terror. No sé si realmente eso es también de región, del ambiente, pero que se volvía bastante quebradizo. Hasta ahora nosotros hemos tenido la suerte de que no se ha quebrado, pero sí se siente un poquito anticuada la minifigura en sí. Por eso nos hubiera encantado, y yo creo que ese es el único pero real o insatisfacción, digámoslo así, que tiene este nuevo set, y es que no nos trajo a un nuevo maestro de esta forma. Estamos esperando que hay creo que rumores o noticias de que va a haber un Kit Fisto, del cual sí necesito, igual que también necesitamos una nueva versión de Jango Fett, ya que le pasa lo mismo que a este Kit Fisto. Ya se ve un poquito antigua, un poquito viejita, pero bueno, esperemos que tengamos buenas noticias aquí en la comunidad para cuando salgan ya esos tan rumorados set de Lego Star Wars. Y eso es todo por lo que son las minifiguras y por nuestra parte. Así que déjanos saber si este video es de tu agrado. Y una vez más, gracias por ver y llegar hasta esta altura del video. No siendo más por el momento, me despido. Yo soy tu amigo Aleco. Hasta una próxima oportunidad. Hey do.